Buenas tardes. Este último video lo vamos a dedicar a conocer un poco sobre la estructura de las tramas de IPv6 y a realizar un breve resumen de lo que ya hemos visto con anterioridad. En primera instancia recordemos cómo era la trama IPv4, la cual tenía estos campos que a continuación se ven. Vamos a realizar una breve captura de paquetes para comprobar esta estructura. Para ello abro Wireshark y simplemente realizamos la captura de algunos cuantos paquetes. ¿De acuerdo? Con esto es suficiente. Con cualquiera de ellos puedo encontrar la estructura de nuestra trama. En primera instancia vemos que aquí efectivamente aparece la versión del protocolo, en este 4 es versión 4, la longitud, después el tipo de servicio, después la longitud total, el identificador, las banderas y todos los campos que aquí estamos viendo, la dirección origen, la dirección IP destino. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la estructura de una trama IPv4. Hagamos lo mismo para una trama IPv6. Voy a poner a capturar nuevamente. Y en esta ocasión voy a hacer un ping a alguna IPv6. Hacemos un ping y después simplemente filtramos, lo voy a detener. IPv6. Y aquí tenemos algunos de los paquetes IPv6 de las tramas IPv6 y verificamos su estructura. Nuevamente aquí vemos que efectivamente la versión ya es la 6. Tenemos la clase de tráfico. Tenemos etiquetas de flujo, la longitud del payload, el encabezado, límite de saltos y la dirección IP origen y la dirección IP destino. ¿De acuerdo? Haciendo entonces un breve comparativo o un rápido comparativo, vemos que la trama de IPv6 es mucho más simple que la de IPv4. Esto hace que el protocolo sea también más eficiente. Si bien la dirección IP es bastante más grande en el caso del IPv6, no es lo suficientemente grande como para alterar la eficiencia del protocolo. Sin embargo, sí está diseñado este protocolo para ser más eficiente que lo que fue el protocolo IPv4. Aquí están las capturas de pantalla que acabamos de realizar. Y con ello damos por concluido lo que eran los objetivos de este seminario de IPv6. Y para cerrar, vamos a hacer un breve resumen de los conceptos más importantes. Vimos entonces que en IPv6 existen varios tipos de direccionamientos. En el caso de Global Unicast, por ahora van a empezar con los prefijos 2000 algo. Las direcciones de enlace local se van a asignar en forma automática y van a empezar siempre con FE80. Este tipo de direcciones solamente son alcanzables hasta en el enlace, es decir, no más allá del switch. Las direcciones Unique Local van a empezar con FC00, pero si se desea rutear debemos utilizar con el prefijo FD. Desaparecen las direcciones Broadcast y se utilizan una serie de direcciones multicast, las cuales siempre van a empezar con FF0 algo. La dirección de loopback ya no es 127.0.0.1 como era el caso de IPv4, en IPv6 ahora va a ser 2.2.1. Haciendo un breve comparativo de las diferencias, tenemos que mientras IPv4 tenía 32 bits, en IPv6 vamos a tener 128 bits. En IPv4 teníamos 4 octetos y en IPv6 vamos a tener 8 extetos. En IPv4 se manejaba el concepto de host, el cual ya desaparece en IPv6 para dar paso al concepto de interfaz, ya que en general un dispositivo o un host puede tener más de una interfaz, cada una de las cuales puede tener distintas direcciones IPv6. Desaparece también el concepto de máscara de red y se sustituye en IPv6 por el concepto de prefijo de red. Desaparecen las clases que se manejaban en IPv4 y en IPv6 ya no existen. Desaparece el broadcast y aparecen ahora diferentes alcances de direcciones multicast. Lo que anteriormente se conocía en IPv4 como IP pública, ahora se conoce como IP global.
y estas son aquellas que están conectadas directamente a Internet, que pueden acceder a Internet y que desde Internet se puede acceder a ellas. Y lo que anteriormente era una IP privada, ahora se le conoce como IPs locales, y como ya vimos en la lámina anterior, tenemos las de tipo link local y las de tipo unique local. Unas son ruteables y las otras no. Recordemos también que a partir de ahora cada interfaz puede tener varias direcciones IP. Normalmente va a tener por lo menos 2, pero en el mínimo de los casos, cuando no se realice ninguna configuración, va a tener por lo menos la de enlace local. También hay que tomar en cuenta que mientras en IPv4 cuando ingresábamos otra dirección IP normalmente desaparecía la anterior, en este caso no. Nosotros podemos ir agregando y agregando direcciones IP sin que se eliminen las que ya estaban configuradas. Entonces vamos a tener que hacer algún comando para eliminar las que ya estaban registradas. Y es algo importante recordar siempre que a partir de ahora cada interfaz puede tener varias direcciones IP. Las IPs globales son únicas en todo el mundo y son asignables por interfaz. Y como acabamos de mencionar, cada dispositivo puede tener más de una interfaz de red y cada interfaz de red puede tener más de una dirección IP. Y los ISPs van a asignar no direcciones IPs, van a asignar prefijos, de tal forma que los 16 bits siguientes para completar un prefijo de 64 bits los podrá utilizar para hacer las subredes que él necesite. Esto también es importante porque anteriormente las direcciones que asignaba un ISP las asignaba a un ruteador. En este caso ya no es así. El ISP va a asignar un prefijo y el administrador ya podrá definir cómo administrarlo, que es aquí como mencionábamos usando los 16 bits que restaban. Bueno, después de este breve resumen espero que haya quedado claro y cerremos los conceptos que hubieran podido quedar ahí volando. Y yo me despido por lo pronto esperando verlos después en algún otro video. Hasta pronto.